ahí ya tengo que confesarte que no iba yo para estudiar ingeniería en materiales, sino que yo siempre dije que iba a ser médico. Y entonces para mí fue algo que yo dije, esto a mí me gusta. O sea, lo que se hace en un laboratorio, a mí me gusta. Específicamente los materiales que nosotros trabajamos están diseñados o pretenden estar diseñados para que trabajen en la industria biomédica. Que estos materiales tienen el potencial de poder ayudar en su momento a combatir pues, el cáncer, ¿verdad? En términos generales mencionas, por ejemplo, nanomateriales magnéticos. Entonces, cuando hablamos de magnéticos, yo lo primero que pienso es en un imán, ¿verdad? Sí, toda la parte de trabajar, por ejemplo, con bacterias que se encarguen de generar nuevos materiales poliméricos. Me visualicé de una manera y hoy estoy en donde, en aquella imagen, ¿no?, que tuve y dije, yo quiero ser así. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más. Gracias por seguir apoyando el canal. El día de hoy vamos a platicar con la doctora Perla Reséndiz. Ella es investigadora del Tecnológico de Saltillo y nos trae un tema muy interesante que es acerca de los biomateriales. Doctora, gracias por aceptar esta invitación. Me da mucho gusto platicar contigo, conocer un poquito del trabajo que estás haciendo, sobre todo este tema tan interesante que son los biomateriales, que no es mi área de expertise, pero pues aquí voy a aprender bastante. Entonces, pues bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, José, por tu invitación. Realmente te agradezco muchísimo estar aquí contigo en este espacio. La verdad es que es un tanto para nosotros fuera de nuestra área o de nuestra área de pues lo que hacemos, ¿no? Cotidianamente, lo que vemos cotidianamente es completamente diferente. Pero qué padre, me da mucho gusto que podamos estar aquí compartiendo un poquito de lo que nosotros hacemos y platicando en este tipo de espacios, ¿no? Completamente diferentes a lo que es impartir una conferencia, por ejemplo, en un seminario. Pues bueno, sentarnos a platicar aquí en la comodidad con una persona que bueno, ya tengo tiempo de conocerte y pues bueno, aquí estoy. Lo que quieras preguntarme, aquí estoy. Gracias, pues gracias por estar aquí. La verdad es que, como ya lo mencionas, nos hemos conocido por aquí en este ambiente, ¿no? de la investigación. Y justo porque he platicado con otros investigadores, a mí me llama mucho la atención de conocer cómo es que a ustedes les ha nacido esta inquietud por dedicarse a la investigación. Ajá. En mi caso, siempre estudia una ingeniería para que tengas un trabajo y pues tengas un trabajo de por vida, ¿no? Pero eso fue como que el desconocimiento de saber que había estas áreas de investigación. Ahora no digo que eso esté mal, ¿verdad? Simplemente que fue a lo mejor el recurso que había en su momento. Pero una vez que yo salí de la carrera, que empecé a descubrir que también se puede hacer investigación, porque yo mis prácticas las hice en Cinvestav. Entonces, ahí fue cuando empecé a descubrir un poquito ese lado. Y ya empecé a pisar este lado de la investigación y me llamó mucho la atención de los investigadores, de cómo ellos trabajan en algo diferente a la industria, que al final de cuentas se relaciona, pero es una línea completamente distinta. Claro. Entonces, me gustaría comenzar con esa parte. ¿Cómo para ti, qué te ha motivado o cómo has descubierto tú que te gusta la investigación? Fíjate que yo creo que me pasó un poquito como a ti, ¿no? O sea, digo, el primer acercamiento de lo que era hacer investigación o hacer ciencia, pues sí, definitivamente no lo tuve hasta como a mediados de la carrera profesional, ¿no? De la licenciatura, de la ingeniería precisamente, porque soy ingeniero en materiales del TEC Saltillo. Y fue a mediados de la carrera. Desde la secundaria, siempre me gustó mucho las matemáticas, la física, la química. La parte de las ciencias exactas, siempre para mí fueron materias con las que nunca batallé. Fueron materias que siempre me gustaron mucho. O sea, para mí era un placer, ahora sí que estudiar del examen de matemáticas, del examen de química. La química orgánica no se diga, o sea, para mí me gusta mucho. Entonces nunca batallé con esas materias. Tuve una maestra que fue la primer, yo siempre lo he mencionado así, siempre he dicho, fue como que mi primer semillita de decir, híjole, o sea, yo quiero saber lo que ella sabe, o sea, porque tenía una habilidad impresionante. Me dio química analítica, química orgánica en la secundaria, y tenía una habilidad padrísima para explicarte, para que te quedara claro lo que debías hacer.
Entonces, nunca le tuve miedo a esas materias. Cuando llego a la prepa, igual, tuve muy excelentes maestros del área de ciencias exactas. Llego a la universidad y, bueno, ahí ya tengo que confesarte que no iba yo para estudiar ingeniería en materiales, sino que yo siempre dije que iba a ser médico. Okay. Siempre dije, o sea, siempre dije, yo voy a estudiar medicina, ¿no? Entonces, pues resulta que nos toca ir a presentar nuestro examen de admisión. En aquel entonces fue el primer año que nos tocó sacar la ficha del examen de admisión por internet. Entonces, imagínate, o sea, te estoy hablando del 99, ¿no? O sea, imagínate que era, cállate, todo un boom social, sí, ¿no? O sea, porque era la primera vez que ibas a sacar la ficha a través de una computadora, ¿no? Entonces, bueno, saco la ficha, empiezo a ver las opciones, todo. Tenía como opción el TEC Saltillo y tenía como opción la UAC, la Universidad Autónoma de Coahuila. Y entonces, porque mi papá siempre nos mencionó, tienen que tener dos opciones. Por si no quedas en un lugar, pues quedas en otro, ¿no? Y entonces, yo siempre dije en mi casa, yo voy a sacar la ficha para medicina. Un día, no sé decirte, ya saco la ficha y dije, bueno, voy a estudiar medicina. Son 7 años de la carrera, más la especialidad, 4 años, más tengo que hacer una subespecialidad además. Dije, olvídate. O sea, olvídate, esos son demasiados años de estudio. Yo me quiero casar, quiero tener familia, quiero tener tiempo. Entonces, la medicina, no. A nadie le dije que no saqué la ficha para medicina. Órale. A nadie le dije. Yo solo saqué la ficha, yo avisé en mi casa que iba a ir a presentar el examen y todo. Entonces la saqué para la Facultad de Ciencias Químicas. Órale. No para medicina. Yo voy, presento en el TEC, todo, ya tengo mis 2 opciones. Y me dan los resultados y justo ese día que dan los resultados, pues mi mamá me acompaña por los resultados. Y mi mamá iba bien convencida que íbamos a la Facultad de Medicina por los resultados. Y entonces le digo, es el momento en el que se entera mi mamá, ¿verdad? Le digo, mamá, no vamos por los resultados a medicina, vamos por los resultados a químicas. ¿Cómo? Mi mamá, imagínate, o sea, mi mamá se imaginaba que ella iba a tener un médico en la familia, ¿no? O sea, en algún momento ella estaba feliz por eso. ¿Cómo? O sea, ¿cómo que no vas a presentar para medicina? ¿No presentaste para medicina? ¿Qué pasó? Etcétera. Creo que se le alivió un poquito la decepción cuando se dio cuenta que fui al tercer lugar en la lista para ingeniería química. Y entonces me dan los resultados en el TEC también. Y en el TEC no pasé. Okay. Entonces, en aquel momento te daban la oportunidad de que presentaras, más bien hicieras como un curso de nivelación, y si pasabas ese curso de nivelación, entonces podías ingresar. Y entonces yo viendo la currícula, o sea, viendo todas las opciones que había en el tecnológico, yo dije, bueno, la carrera que más química tiene, pues es la ingeniería en materiales. Dije, entonces es la que yo podría estudiar en el TEC. Entonces empecé a ver las opciones, bueno, ¿dónde me quedo? Ya había pasado el curso de nivelación en el TEC. Dije, bueno, ya pasé prácticamente en los 2 lados, pero ¿dónde me quedo? Y entonces yo empiezo a ver, mis hermanos estaban en el TEC Saltillo y dije, bueno, sí me quedo aquí. O sea, vi los dos planes curriculares, tanto de la UAC como del TEC, y me convenció el TEC. Dije, me quedo en el TEC. Y bueno, ya, así empiezo yo con la carrera de Ingeniería en Materiales. Como en tercer semestre, conforme voy avanzando en la carrera, me doy cuenta, y esto se los acabo de platicar a mis tesistas, esta historia se las acabo de platicar a mis tesistas hace poco, me voy dando cuenta que no me gusta la carrera. Okay. Yo digo, no me gusta, es demasiado, les digo yo, son demasiados fierros lo que se ve aquí, porque en aquel momento era la carrera encaminada a fundición. Sí. Única y exclusivamente a fundición. No veíamos materiales avanzados, como hoy tienen ese acercamiento los muchachos. No veíamos materiales compuestos tan profundo como lo ven los muchachos ahora. Materiales poliméricos, es decir, toda la familia de materiales como hoy los muchachos lo ven.
Y entonces yo me empiezo a dar cuenta que no es lo que me gusta. Y hablo con mi papá y le digo, no me gusta, ok, pues termina. O sea, cuando termines estudias otra cosa, lo que tú quieras, o sea, pero tienes que terminar. Porque eso fue algo que aprendí, ¿no? De mis papás, no nada más de mi papá, de mis papás, el tomar en cuenta que si algo empiezas, hay que acabarlo. Hay que acabarlo en la medida de lo posible, ¿no? Hay que acabarlo. Y entonces yo dije, pues sí, o sea, ya estoy aquí, sí, o sea, me gustaría entonces regresarme a medicina, pero pues tengo que acabar aquí. Y entonces empiezo a buscar la forma, ¿no? Y me doy cuenta que el TEC tenía la opción de que tú adelantaras materias. Y entonces empiezo a adelantar materias. Hago veranos y empiezo a tomar llevaba a veces cargas de 6 materias, 7 materias. Hubo un semestre que llevé 8 materias. Era una locura. Y así logro terminar la carrera en 8 semestres. Termino la carrera y digo, ahora sí. En sexto semestre, me topo con una maestra que todavía es maestra en el tecnológico, y ella me dice, alguien está interesado en hacer su servicio social. En SICA están buscando una persona que quiera hacer servicio social ahí. Fue el primer momento que yo escuché la palabra SICA. Y entonces yo me acerco con ella y le digo, maestra, pero quiero saber qué hacen ahí. En ese momento yo ya estaba en sexto semestre, entonces ya tenía que empezar a buscar mi servicio social. Y entonces me dice, mira, pues es un centro de investigación, se llama Centro de Investigación en Química Aplicada, de ahí sus siglas, pues prácticamente hacen pura química. Entonces dije, de aquí soy. Yo tengo que ir a ver qué se hace, ¿no? Ahí. Me entrevisto con el investigador que estaba buscando a la persona, él me acepta y me dice claro que sí. Él acababa prácticamente de empezar también como a desarrollarse como investigador. Era muy joven en aquel momento y empiezo a trabajar con él, ¿no? Hasta la fecha, sigo trabajando con él. Y entonces es el primer acercamiento que yo tengo. Empiezo a ver cómo la gente en SICA, o sea, la primera vez que yo llego, pues la gente con sus batas blancas, todos tenían pues un laboratorio, todos hacían química, o sea, veía yo mucho material de vidrio, matraces, vasos de precipitados, mucho material de vidrio, muchas soluciones de diferentes colores. Y entonces para mí fue algo que yo dije, esto a mí me gusta. O sea, lo que se hace en un laboratorio, a mí me gusta. Y entonces empiezo a trabajar, ¿no? Como prácticamente, pues cuando haces un servicio social es, pues realmente en aquel momento, hoy lo entiendo, en aquel momento era ayudarle a los muchachos de licenciatura, a los muchachos de maestría, a los que estaban haciendo una tesis, a los muchachos de doctorado, era prepararles lo que ellos necesitaban para lo que estaban haciendo en el laboratorio, ¿no? Entonces ahora sí que era yo como la instrumentista, ¿no? Del laboratorio. Y aprendí mucho ahí. Ese investigador me ofrece, bueno, ¿quieres hacer tu tesis? De una vez, ya que estás trabajando aquí, pues empieza a empaparte del tema y va a ser un trámite que vas a necesitar en el TEC para titularte. Entonces, empieza a trabajar en la tesis y yo, ok. Me ofrece un proyecto, me dice de qué se trata, me gusta y empiezo a desarrollar mi residencia junto con mi tesis. Entonces, así, de sexto semestre a octavo semestre, cuando yo termino en octavo semestre mi última materia, yo ya tenía mi tesis lista, ya tenía mi servicio social listo, ya tenía mi residencia lista, tenía todo listo. Me titulo en 8 semestres, ya me gradúo más bien en 8 semestres titulada. Ya con todos mis papeles, ¿no? Termino en el TEC y entonces digo, ya me gusta. O sea, ya me gusta porque ya conozco que ser un ingeniero en materiales no es ser un ingeniero metalúrgico. No es ser un ingeniero en materiales especialista en fundición, sino que puede ser un ingeniero en materiales con otras subespecialidades.
tomando en cuenta a la familia de los materiales, ¿no? A la familia de la ciencia de los materiales, que es como está clasificada. Y entonces me empiezo a dar cuenta que los materiales poliméricos me gustan mucho, que los materiales cerámicos me gustan mucho, que los compuestos me gustan, que los materiales avanzados me gustan y que la metalurgia no me gusta nada. Y entonces empiezo a buscar las opciones, ¿no? Me ofrecen en SICA, en aquel momento, fui de la primera generación de la especialidad que se abrió, apoyada a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Era la primera ocasión que el CONACYT iba a ofrecer becas para esa especialidad. Y entonces a los que estábamos haciendo residencia, que ya habíamos terminado, que nos habíamos titulado, hablan con nosotros y nos dicen, ¿cómo ven? Está este programa, es de 1 año nada más, ofrece beca, ¿qué les parece? Y entonces yo dije, pues no tengo nada que hacer y me van a pagar, entonces pues vamos a estudiar, ¿no? Y entonces hago la especialidad en procesos de transformación de plásticos. Y es donde conozco toda la parte de cómo se transforma a partir de una materia prima polimérica, que son pellets. Comúnmente trabajas a partir de pellets. Algunos materiales poliméricos se trabajan también en polvo en la industria. Y entonces empiezo a conocer cuáles son los procesos de transformación para que tú puedas obtener una botella, por ejemplo, de plástico, para que tú puedas obtener un recipiente de plástico que utilizamos en la cocina, por ejemplo. Cómo puedes obtener los diferentes productos plásticos que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces termino la especialidad y me dicen, bueno, pues ya estás aquí, Perla, ¿cómo ves si te interesa la maestría? Y yo, pues nos aventamos la maestría, ¿no? Porque ya estoy aquí. A mí me encantaba, o sea, estar ahí. Tuve la oportunidad de trabajar con mucha gente maravillosa, con muchos de ellos sigo trabajando. Y aprendí muchísimo de ellos. Entonces, termino la maestría en tecnología de polímeros, ya más a profundidad, conociendo no nada más los procesos de transformación de un material polimérico o de un material plástico, sino que conociendo ya más todo el fundamento teórico de lo que es un material polimérico, ¿no? Que ahí siempre les digo a los muchachos, que es una pregunta de examen que les pongo, siempre les digo, todos los materiales plásticos son un polímero, pero todos los materiales poliméricos son un plástico. Y entonces todos se quedan así como, pues sí, no, doctora. O sea, y hay quien me pone sí, hay quien me pone no, y etcétera, ¿no? Y entramos ahí en un debate interesante y la respuesta pues es no, ¿verdad? Obviamente no, nosotros sabemos que por definición un material polimérico pues pueden ser muchos, incluso por ejemplo el ADN es un material polimérico porque está constituida de determinadas estructuras que se repiten a lo largo de su cadena. Entonces, eso no es un plástico, por ejemplo, pero es un material polimérico. Y entonces, bueno, de ahí empiezo a conocer toda esa parte, el fundamento de un material polimérico. Termino mi maestría y entonces empiezo a buscar la oportunidad de un doctorado porque me doy cuenta que me gusta. O sea, que el acercamiento que tuve con toda la gente en esa institución, yo los veía cómo se desarrollaban, qué era lo que hacían, cómo llevaban sus vidas. Y yo decía, yo quiero. ¿Ya en ese momento medicina ya estaba descartada? Ya estaba descartada. Ya, o sea, es decir, bueno, ahorita te voy a platicar esa parte que finalmente tengo ese acercamiento hoy con lo que hago, ¿no? Con esa área, la biomédica. Y entonces, yo sigo mi curso y empiezo a ver toda la gente con la que convivo, con la que trabajo, que bueno, pues tiene una forma de vida que a mí me interesaba, ¿no? Sobre todo porque yo decía, desde el punto de vista como mujer, yo veía a las investigadoras que eran mamás, que tenían una familia, que podían hacerse cargo de sus familias, de sus hijos, y que no era tan
tan difícil el tiempo de compartir como es en la industria privada, porque también tuve la oportunidad de trabajar en la industria privada 1 año y medio. Y entonces te das cuenta de eso, ¿no? En la industria privada es muy complicado poderte dedicar a tu familia, a tus hijos. Es muy complicado, ¿no? Entonces yo empiezo a ver ese acercamiento con todos esos investigadores, con las investigadoras, y yo empiezo a buscar la manera de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para tener una vida como la que ellos tienen, ¿no? Y entonces dije, pues primero hay que estudiar un doctorado. Para ser investigador no para ser investigador, para tener un título como tal, como investigador, hay que hacer investigación, dedicarte a hacer investigación, y tienes que tener un título de un grado superior, de un doctorado. Y entonces empiezo a buscar. Y me topo con Cinvestav en ese momento. Y digo, bueno, quiero aplicar el conocimiento que adquirí en la maestría, trabajando con materiales poliméricos, con síntesis de materiales poliméricos, con materiales nanoestructurados, pero aplicados al área o al desarrollo de nuevos materiales que tengan la habilidad de interactuar con el cuerpo. Y empiezo a buscar en el Cinvestav quién hace ese tipo de trabajos, ¿no? Y me topo con una maravillosa investigadora que hoy colaboramos, todavía trabajamos juntas, y yo creo que así va a ser siempre. Y entonces platico con ella, le propongo una idea que yo tenía, y me dice, perfecto. O sea, ella es ceramista, y me dice, bueno, la parte de materiales poliméricos yo la desconozco, esa parte te toca a ti, pero yo te apoyo en todo lo demás que quieres hacer. Vamos a hacer una primer propuesta y trabajamos sobre ella. Y con ella hago el doctorado. Termino el doctorado con ella, y empezamos a buscar, ¿no? Pues la oportunidad. Ahora sí que dices, bueno, ya tengo el grado y ahora hay que ver qué vamos a hacer, ¿no? Después decía mi papá, hija, tú decías que no querías estudiar medicina porque eran muchos años, y ya ¿cuántos llevas? Sí. La especialidad, la maestría, el doctorado, luego hice 2 años de estancia postdoctoral también. Y bueno, finalmente dices, es cierto, o sea, como quiera hice muchísimos años, ¿no? Muchísimos años de estudio. Y que no terminan. Realmente no terminan, porque todos los días tienes que actualizarte de tu área, de lo que otra gente está haciendo en tu misma área, porque no eres la única. Son muchísimas personas las que están trabajando en la misma área, entonces tienes que estar a la par de lo que ellos están haciendo, para entonces saber qué es lo nuevo que tú vas a hacer con respecto a lo que ellos están haciendo. Entonces, esos son los primeros acercamientos que yo tengo, y fue como que toda esa gente con la que yo conviví fue mi inspiración para decir, eso es lo que yo quiero hacer, a eso me quiero dedicar. Así fue como nació, pues yo creo que desde la secundaria, mi gusto por esa área, específicamente por las ciencias exactas. Y finalmente ya a mitad de la carrera es cuando por el contacto que tuve con toda la gente que ya hacía lo que hago, lo que hoy yo hago, junto con ellos, fue el primer acercamiento, no fue mi motivación. Cuando pensaste en estudiar medicina, ¿tenías una expectativa de lo que era la medicina? Sí. Que fuera por eso, por lo que dijeras, quiero, o sea, sí o sí medicina. Sí, fíjate que en la familia son 3 médicos, si no me equivoco, son 3 médicos los que hay en la familia. Bueno, en aquel momento que yo estaba para estudiar, para elegir mi licenciatura, eran 3 médicos. Ahorita en la familia ya son más, ¿no? Porque ya algunas de mis primas sí estudiaron medicina, entonces mi hija está estudiando medicina, entonces ya hay más acercamiento, pero en aquel momento sí tenía yo el modelo de decir, bueno, hay gente en la familia que se dedica a la medicina, y yo decía, pues me gusta porque
pues va a ser la manera en la que vas a poder ayudar a alguien. A través de, pues de tus manos, de tu conocimiento, vas a poder ayudarle a alguien a que sane. Y era el por qué yo decía, quiero estudiar medicina. Y hoy, curiosamente, creo que sin haber estudiado medicina, de alguna manera, el desarrollo del área en la que yo trabajo, de los materiales que desarrollamos en mi equipo de investigación, de alguna manera buscan un beneficio para los seres humanos, ¿no? Sí. Para que nuestra vida se mantenga, para que estemos sanos y para tratar de buscar de alguna manera ayudar a las diferentes terapias, a los diferentes medicamentos que pudieran desarrollarse o que pudieran existir. Entonces, de alguna manera, yo creo que no estudié medicina, pero de alguna manera tuvimos que estar involucrados por ahí. Sí. Fíjate que yo creo, o siempre he creído que desde pequeños tenemos una idea de lo que queremos ser de grandes, pero no tenemos, ahora sí que todos los recursos para ser específicos en cómo lo vamos a hacer. Pero sí creo que desde pequeños tenemos una inquietud hacia algo. Y no sé, a mí sí me pasó igual. Yo cuando era pequeño sí me acuerdo, era muy curioso en preguntar y en buscar por qué de las cosas. Entonces, ahorita que mencionas que te interesaba mucho las ciencias exactas, a lo mejor, y que te pregunto si tenías algún modelo o algo, alguna expectativa de la medicina. Creo que ahorita ya, como lo mencionas, ya se juntan esas dos, ¿no? O sea, esa parte de ciencias exactas con la medicina y que has sabido hacer esa conexión entre las dos, hace notar esa pasión que tal vez, y lo mencionas ahorita, que desde pequeña, pues está, ¿no? Que desde pequeña querías ayudar a las personas y ahorita con ciencias exactas y con asociándolo con la medicina, pues eso es lo que continúas trabajando. Hay una parte en la que no sé, uno siempre se visualiza, pero como te digo, sin tener esas herramientas, ¿no? O sea, no es como que, o sea, desde pequeño decimos, por ejemplo, quiero ser bombero, porque es la figura que vemos. Quiero ser policía, porque es una figura que vemos. Pero es muy difícil decir, quiero ser investigador en materiales, porque pues no es como que algo tan visual desde pequeño, ¿no? Sí, realmente visualizamos, cuando somos niños, visualizamos un oficio. Ajá. Como tal, no una profesión. O sea, visualizamos un oficio y decimos, bueno, esto es lo que yo quisiera hacer, ¿no? Porque es lo que ves que alguien hace a través de un uniforme, de algo que constantemente lo ves hacer. Sí. Entonces, digo, si le preguntas a mi mamá, va a decir que siempre me ha platicado eso. Tenía una comadre ella y un día cuando platicaban, pues yo soy la más chica de mis hermanos, comúnmente pues andaba yo con mi mamá, ¿verdad? Para todos lados. Y le decía, un día me pregunta, dice mi mamá, yo no me acuerdo de eso, pero dice mi mamá que me pregunta, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y que yo le dije, comadre, como tú. Órale. Porque ellas se decían comadres, ¿no? O sea, comadre todo el tiempo. Entonces yo decía, yo quiero ser comadre, porque yo las veía platicar, supongo. Pues dice mi mamá que yo tenía como 4 años. Y que las veía platicar y que yo decía, pues yo quiero ser comadre como tú. O sea, en aquel momento yo no visualizaba qué quería hacer, ¿no? Sino, pues lo que yo veía. Sí, lo que veías. Hacer, ¿no? Probablemente cuando las veía platicando a ellas. Sí. Entonces sí, definitivamente no, es difícil, yo creo que nos visualicemos, pero sí traemos ya, creo yo, algo que nos inclina a determinadas áreas o a determinados intereses, y pues aquí nos tienen, ¿no? Sí. Haciendo lo que nos gusta. Sí. A mí definitivamente me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho la parte de poder platicarles a los muchachos lo que en algún momento se tuvo que hacer, o se tuvo que dejar de hacer, o se tuvo que cambiar la forma en la que se hacía para poder obtener un resultado. Esa parte es la que le disfruto mucho. Sí. O sea, disfruto mucho de podérselos transmitir a los muchachos para que ellos puedan tener una noción de lo que están haciendo hoy, cuál puede ser su plan futuro. Sí.
en función de lo que les guste hacer. Sí. Definitivamente creo que es muy complicado. Si no te gusta algo que estás haciendo, que puedas desarrollarte en ese ámbito, que puedas lograr lo que para ti signifique el éxito. Sí. O sea, va a ser muy difícil que puedas desarrollarlo. Sí. Y a mí me gusta, o sea, sí, definitivamente me gusta mucho la parte de todo el conocimiento que obtuve tanto en la maestría como en el doctorado, la oportunidad que tuve de trabajar varias de las pruebas que yo hice en el doctorado. Tuve la oportunidad de estar 8 meses en la Facultad de Medicina, entonces estuvo muy padre porque nunca me inscribí en la facultad, nunca estuve ahí, pero tuve la oportunidad de trabajar ahí 8 meses, precisamente para hacer pruebas. Tuvimos la oportunidad de trabajar con doctores que nos ayudaban a hacer las disecciones. Tuvimos la oportunidad de trabajar con el bioterio. Entonces fue muy padre porque toda la parte de conocer cómo se trabaja con un ser vivo, pues es padrísimo, ¿no? Entonces tuve esa oportunidad de pues meternos a estudiar lo que ellos como médicos, como investigadores médicos, porque también en el área médica se hace investigación. Ellos tuvieron la oportunidad, o más bien nosotros, tuvimos la oportunidad de aprender mucho de ellos desde la parte médica, de tejidos, de órganos, de una anestesia, cómo se hace, es bien interesante. Trabajar con todo eso es muy, muy interesante. Sí. Fíjate, y ahorita ya que lo platicas, digo, parte de las preguntas era esa interacción familiar que había, ¿no? Si había habido, de alguna manera, apoyo, o si había habido figuras médicos o investigadores que te inclinaran a estudiar la investigación o a dedicarte a la investigación. Entonces ya ahorita con lo que nos platicas como que es integral todo, ¿no? O sea, sí de alguna manera había ese acercamiento en las diferentes áreas. Entonces ahorita que ya haces ahora sí investigación en estas áreas, ahora sí que desde los materiales, pero que buscan aplicarse en las áreas médicas, pues ¿cómo ha sido esta experiencia? Me gustaría conocer cuáles son ahora sí tus líneas de investigación y cómo has empezado a trabajar ahora sí que ya como investigadora. Ya como investigadora. Sí, mira, las líneas de investigación en las que mi equipo y yo trabajamos son materiales avanzados, específicamente para el área de maestría. En el posgrado del TEC Saltillo tenemos diferentes líneas de investigación. Tenemos unas líneas de investigación para maestría y tenemos otras líneas de investigación para doctorado. El trabajo que mi equipo de investigación y yo hacemos está dirigido al desarrollo de materiales avanzados, de nuevos materiales que tienen propiedades específicas o que tú buscas que tengan propiedades específicas para poderse desarrollar en diferentes áreas, ¿no? Específicamente los materiales que nosotros trabajamos están diseñados o pretenden estar diseñados para que trabajen en la industria biomédica. Y entonces, en ese sentido, se busca trabajar específicamente con biomateriales, ¿sí? Es decir, como definición, podríamos decir rápidamente que un biomaterial es todo aquel material, como su nombre lo dice, que tiene la capacidad de interactuar con un medio biológico, ya sea para tratar, aumentar, desarrollar, sustituir cualquier órgano, tejido, función del cuerpo. Entonces, a partir de esa definición, nosotros trabajamos con el desarrollo de nuevos biomateriales que tengan esa habilidad. Pero además, el hecho de que trabajemos con materiales avanzados nos invita a desarrollar determinadas propiedades en ese biomaterial, como que sea un material nanoestructurado, como que sea un material magnético, por ejemplo. Entonces, todas esas características hacen que ese material no sea un simple material, sino que sea un material avanzado. Eso es lo que nosotros hacemos en el grupo de investigación. Para el área para el área de la línea de investigación de doctorado, que son materiales funcionales, se le llama materiales funcionales. ¿Por qué? Porque queremos nosotros que funcionen en un área específica, que tengan determinadas propiedades para que puedan funcionar, para que puedan tener una vida útil específica en esa área. Como estas que te comenté, que además de ser un material, no nada más sea un simple material, sino que sea un biomaterial, que tenga la habilidad de estar en contacto con un medio biológico, que además sea
bioactivo, por ejemplo, que además sea biocompatible, que además sea magnético y que pueda cumplir con una función específica para lo que fue creado. Entonces esas son a grandes rasgos las líneas de investigación que nosotros trabajamos en el TEC, en el área de biomateriales específicamente. Sí. Estuve leyendo un poquito de los artículos que me pasaste. Obviamente son artículos que traen ahí datos técnicos y datos ya más avanzados. Y algunas de las conferencias en las que he podido por ahí escuchar el trabajo. Y en alguna de ellas platicaba sobre cómo interviene la química ahora sí que en la parte médica o en el cuerpo, desde este primer elemento que conocemos como la célula, y cómo se empieza, por ejemplo, a desarrollar un cáncer, y que estos materiales tienen el potencial de poder ayudar en su momento a combatir pues el cáncer, ¿verdad? Que es un área en la que tú pues estás trabajando. Entonces me gustaría conocer un poquito de esa parte, porque bueno, ahí en términos generales mencionas, por ejemplo, nanomateriales magnéticos. Entonces cuando hablamos de magnéticos, yo lo primero que pienso es en un imán, ¿verdad? Sí, claro. A lo mejor la gente que puede ver el episodio y que no tenga el primer acercamiento, pues dice magnéticos, pues un imán. Claro. Entonces, ¿cómo nos podrías explicar cuál es esta relación? Si realmente es como, literalmente como un imán, ¿verdad? Claro. Pero en escalas pequeñas, o cómo es. Sí, claro. Sí, mira, esa parte está bien interesante, José, porque de entrada es necesario que nosotros sepamos que para poder desarrollar un material, que no nada más va a ser un material, sino que va a entrar dentro de la clasificación de un biomaterial. Como su nombre lo dice, tiene que tener la habilidad de estar en contacto en un medio biológico. Y para que pueda estar en contacto en un medio biológico, forzosamente tiene que estar constituido químicamente por elementos que tengan esa habilidad. Entonces, en la clasificación de los bioelementos, tenemos una clasificación muy general, que comúnmente yo se las resumo así a los muchachos. Es una clasificación muy general en donde nos establece todos los bioelementos primarios. Son tres clasificaciones. Todos los bioelementos primarios son aquellos elementos de los que todos los organismos vivos estamos constituidos, que no son más que los famosos CHOMPs, ¿no? Que es el carbón, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Todos esos elementos, a todos los organismos vivos, nos constituyen en un 97-98% aproximadamente. Todos estamos constituidos de esos elementos. Son los que más abundan en nuestro organismo, en cualquier organismo vivo, ¿sí? En la escala de la vida, desde la célula hasta lo que conocemos ya como un tejido, un órgano, un organismo, un ser vivo, ya como tal, completo, constituido con todas sus funciones, está constituido por esos elementos. Luego viene la segunda clasificación, que son los bioelementos secundarios. Son los elementos que le ayudan a los elementos primarios, ¿no? Es decir, podríamos hablar del hierro, por ejemplo, podríamos hablar del magnesio, podríamos hablar del calcio, podríamos hablar de diferentes elementos que ayudan de alguna manera a esos principales elementos a que hagan determinadas funciones dentro del organismo. Y los tenemos en menor proporción. Aproximadamente el 2.5% forman parte dentro de todos los organismos vivos, o nos conforman, ¿no? Y hay algunos otros elementos que se les conoce como oligoelementos, que esos están todavía en menos proporción, pero que también ayudan a los elementos que anteriormente te describí. Entonces, cuando tú haces ciencia de biomateriales, cuando desarrollas o pretendes desarrollar un nuevo biomaterial que tenga la habilidad de trabajar en un medio biológico, lo primero que tienes que pensar es a partir de qué lo vas a construir, a partir de qué lo vas a desarrollar, qué elementos lo van a conformar, la estructura química que va a tener ese material, forzosamente tiene que estar desarrollado a partir de bioelementos secundarios, primarios u oligoelementos. Si tú tienes elementos que no forman parte de esta clasificación, difícilmente vas a poder desarrollar un biomaterial. Y entonces, a partir de esto, trabajamos en el grupo de investigación
con materiales con óxidos cerámicos nanoestructurados, los conocemos así como óxidos cerámicos nanoestructurados porque dentro de su estructura química están constituidos a partir de hierro, de magnesio y de oxígeno. Es decir, los elementos que están presentes en esa estructura, todos forman parte de esa clasificación. Entonces, desde esa estructura química, desde su fórmula química, nosotros podemos determinar o podemos saber que ese material, ese nuevo material que tú estás pensando en desarrollar, va a tener una excelente habilidad para biocompatibilizarse dentro del organismo. No va a causar una reacción adversa o una reacción tóxica dentro del organismo o donde tú lo vayas a poner a interactuar. Comúnmente lo que se hace para empezar a revisar las primeras pruebas de toxicidad que pueda generar el material es probarlo en célula, ¿sí? Es lo primero que hacemos, ¿no? En la escala de la estructura organizacional de la vida, debemos recordar que la unidad mínima de la vida es la célula. Entonces, el primer nivel en donde debemos probar el material es en una célula. Y bueno, de ahí ya vienen muchas otras cosas en qué tipo de célula lo vamos a probar, ¿verdad? Pero eso ya es más técnico. Y entonces, en el equipo de investigación, estos materiales comúnmente los conocemos, o la academia, los investigadores los conocemos como nanoferritas estructuradas, ¿sí? Que son materiales con una estructura química muy específica que tienen la habilidad de ser materiales magnéticos, que responden a un campo magnético. Y entonces precisamente tú mencionabas, dices, es que cuando tú escuchas materiales magnéticos, pues yo me imagino un magneto, ¿verdad? Justamente funcionan así. No sé si te acuerdas ahí en una de las conferencias a las que asististe, que puse un video en donde pongo al polvo lo que tú obtienes a partir de un proceso de síntesis o de un proceso de obtención. Obtienes un polvo, es un polvo comúnmente marrón, comúnmente oscuro, muy fino, muy fino, casi tiene la consistencia como del talco. Es un polvo muy fino que si tú le acercas un imán, inmediatamente se pega al imán ese polvito, ¿no? Justamente funcionan, cada uno de ellos tienen un tamaño de partícula aproximadamente entre los 20 y los 30 nanómetros. Si pudiéramos aislar una sola partícula, tiene aproximadamente ese tamaño. Es muy chiquito. Y entonces es como si cada uno de esas partículas actuara como un magneto. Entonces la atracción a un campo a un campo magnético es muy alta. Justo funcionan así, como un magneto. Y entonces nosotros lo que pensamos es, no necesitamos únicamente, porque dentro de las propiedades magnéticas de un material hay muchas. O sea, tienes un material ferrimagnético, tienes un material paramagnético, tienes un material superparamagnético. Ese comportamiento específicamente ese comportamiento magnético es el que nosotros buscamos para la parte de los materiales que nosotros desarrollamos. ¿Por qué? Les explico a los muchachos comúnmente. Imagínense que ese material va a estar dentro del organismo y tú pasas por una fuente de magnetización o un campo magnético, se magnetiza, pero no logra desmagnetizarse. Entonces tú te vas a quedar magnetizado, ¿no? O sea, esa parte de tu cuerpo se va a quedar magnetizada. Entonces necesitamos que el material se comporte como un material superparamagnético. ¿Qué significa esto? Que el camino que requiere para magnetizarse, al momento de que tú le quitas el campo magnético, sea el mismo camino que toma para desmagnetizarse. Que no se quede con nada de magnetización, a menos que tú lo tengas expuesto a un campo magnético. Justamente esa característica la buscamos para este tipo de materiales porque pretenden estar incluidos dentro del organismo. Entonces, tienes que buscar la manera de no hacer que se quede esa información o ese campo magnético en memoria del material. Entonces, pero sí, justamente funcionan así. Un ejemplo que les pongo a los muchachos es cuando se los muestro, sí son magnéticos, funcionan como un magneto independiente, pero muy chiquitito. Sí.
¿Y cómo se controla eso? O sea, digo, porque hablar de materiales nanométricos, pues estamos hablando justo de materiales muy, muy pequeños. Entonces, me imagino que para poder ver que funcionan, pues es en aparatos, en componentes, pues de alta resolución, ¿no? Que pueden... En dispositivos específicos. Sí, mira, para poder obtener un material nanoestructurado hay diferentes técnicas o métodos de síntesis, pero comúnmente una técnica de síntesis avanzada, que se le conoce como una técnica de síntesis avanzada, es el método Sol-Gel. El método Sol-Gel te permite tener altos estabilidad en tu medio de reacción y que los subproductos de reacción, es decir, los productos que tú obtienes de esa reacción, que comúnmente sean agua o etanol. ¿Para qué? Para que la estequiometría de la reacción o lo que tú, es decir, ya hablando desde el punto de vista de la química, lo que va a entrar a tu reacción sea específicamente lo que tú buscas que vas a obtener, ¿no? Exactamente en los parámetros que tú necesitas obtener. Sol-Gel es un método de síntesis que te permite hacer eso. Ahora sí que lo que entra va a ser lo que va a salir, ¿no? No va a haber más. Hablándolo muy, muy coloquialmente. Y entonces, Sol-Gel te permite hacer eso. Para poder observar esas nanoestructuras, para poder determinar las características, las propiedades de esos materiales, pues bueno, necesitamos técnicas de análisis y instrumentación analítica también avanzada. Comúnmente necesitamos equipos de alta resolución, microscopías electrónicas de alta resolución que nos permita observar a esas escalas, que son escalas nanométricas, cómo está constituido ese material, qué forma tiene, qué morfología tiene, qué análisis químico, de qué está constituido, si realmente tiene los elementos que tú dices, que en la reacción que tú hiciste, que ibas a obtener son los elementos que realmente están conformados dentro de tu estructura. Y entonces comúnmente trabajamos con microscopías electrónicas de barrido, microscopías electrónicas de transmisión, que nos permiten conocer semi-cualitativa y cuantitativamente qué elementos tienes presentes y además te permiten observar morfología de las estructuras que tú estás obteniendo y además podemos observar estructura, es decir, cómo está acomodado cada uno de los elementos dentro de esa estructura. Sí. Yo siempre les digo a los muchachos, difracción de rayos X, que es una técnica que nos ayuda a conocer estructura de tus materiales, ¿sí? Cómo están acomodados. Cómo está acomodado tu material, por así decirlo. Es una técnica que nos ayuda, ¿no? Microscopía electrónica de barrido nos ayuda también a ver, a conocer la morfología, la forma de tu muestra y te permite hacer análisis semi-cuantitativo y semi-cualitativo. Te dice cuánto tienes de ese elemento y cuáles elementos tienes presentes. Y les digo, microscopía electrónica de transmisión es una maravilla, porque en transmisión ves todo lo que ves en el de barrido y en difracción de rayos X lo ves junto en TEM. Pero es una técnica más cara, es más difícil de la preparación de la muestra, pero definitivamente vale toda la información que te puede dar esa técnica. Sí. Ahora, en estos dispositivos, o sea, literalmente cuando tú tienes el nanomaterial, o sea, y le aplicas los campos magnéticos, o sea, ves cómo se mueven, no sé, el contacto que tenga con otro componente o algo así. Bueno, mira, sí se puede hacer, en microscopía electrónica de transmisión se puede hacer, no lo hemos hecho todavía, no hemos tenido todavía la oportunidad, porque es un equipo que no tenemos en la institución, es un equipo que lo tiene otra institución, entonces comúnmente tenemos que buscar pues ese servicio, ¿no? Fuera de la institución, como te comento, es una técnica cara, pero se puede hacer, puedes hacer in situ, se le llama, es decir, en el sitio, puedes hacer diferentes procesos para tú poder observarlo. Hay otro proceso a partir del cual nosotros podemos observar que esa partícula tenga la habilidad de magnetizarse. Es decir,
cuánta magnetización va a alcanzar a partir de que esté en contacto con un campo magnético. Y esa es una técnica que también hacemos en otro centro de investigación que se llama magnetometría de muestra vibrante. A partir de esta técnica nos permite determinar exactamente los valores que de la capacidad, la magnetización de saturación se le llama, la magnetización de saturación que va a obtener o que va a tener un material al estar en contacto con un campo magnético. Y de esa manera nosotros podemos determinar qué tipo de magnetización presenta el material. ¿Sí? Podemos saber si realmente se comporta como un material superparamagnético, esta característica que te comento que lo que se magnetiza necesito que se desmagnetice, que no se quede con nada de magnetización almacenada dentro del material. Y entonces a partir de esta técnica nos permite conocer qué tanta magnetización puede tener el material. Fíjate, ahorita que nos lo platicas, yo digo, es algo muy, así lo percibo, ¿no? Algo muy avanzado. Yo el primer acercamiento que tuve con los biomateriales fue en maestría, cuando estuvimos haciendo, pero mi trabajo era evaluar los parámetros de soldadura, pero era en un material, recubrirlo de un cerámico, y ese cerámico después se iba a poner en una solución biocompatible para ver si había crecimiento de ese material cerámico, que a futuro se iba a buscar la posibilidad de que fuera como prótesis para el hueso. Para el hueso. Muy bien, sí. Pero digo, fue mi primer acercamiento, pero yo como mecánico, pues fue evaluar los parámetros de soldadura, porque fue una técnica de unión del cerámico con el metal con soldadura. Entonces, digo, entiendo un poquito esa parte, ¿no? Pero me acuerdo mucho que uno de los investigadores me decía, ¿por qué no podemos poner cualquier material en el lugar del hueso? Claro. Y justamente era lo que comentabas ahorita, porque tiene que tener esas propiedades y esas características de ser biocompatible, ¿no? Exacto. No podemos agarrar cualquier acero y ponerlo Así es. Y algo que me llamaba mucho la atención era que a lo mejor podemos decir, bueno, un metal o un acero es más resistente que el hueso en ciertas características, pero la diferencia es que el hueso se regenera y el metal no. Exacto. Entonces ya empiezas a ver que hay un mundo diferente, que hay un mundo en el que, oye, pues si le agrego esto a este material, puede cumplir con ciertas características, y puede funcionar para esto. Entonces ahorita que mencionas todo esto y que aparte buscan también en el área de doctorado estos materiales funcionales, pues yo me imagino que es un campo muy, muy amplio en el que se pueden aplicar todos estos fíjate que esta parte que comentas, hay una materia precisamente en la institución para los muchachos de ingeniería en materiales que se llama Introducción a los biomateriales. Precisamente de la materia una de las materias de las que me hago cargo, ¿no? Y entonces hay una unidad en la que yo siempre les digo a los muchachos, pobres porque es mucha parte médica. Que se llama justamente Fundamentos del Hueso Humano. Y entonces, cuando les empiezo a hablar de todo cómo está formado el hueso y así, me encanta ver sus caras sobre todo los muchachos que van hacia las áreas de materiales avanzados, que ya más o menos traen la idea de que quieren trabajar con ese tipo de materiales, de decir, les pregunto, ¿ustedes sabían cómo estaba constituido el hueso humano? Y dicen, no, doctora, jamás me imaginé que tuviera tantas cosas incluidas. Pues resulta que es uno de los sistemas, o sea, por eso viene incluido en su plan de estudios, porque es uno de los sistemas más complejos, porque además es uno de los más grandes que nuestro cuerpo tiene. Y justamente en esto que comentas tú, de que estabas tratando de hacer un recubrimiento en una aleación o en un material metálico, hacer un recubrimiento cerámico, para que pudiera interactuar con el tejido óseo, porque justamente el hueso está constituido por una fase orgánica y por una fase inorgánica. Y la fase inorgánica justamente es un material cerámico, que está que está constituido a partir de calcio y fósforo. La comúnmente y muy llamada, conocida hidroxiapatita, ¿sí? Que seguramente la has escuchado muchísimo. Justamente esta fase es la fase mineral que constituye al hueso. Entonces, todo lo que tenga que ver con un material cerámico, esta fase mineral específicamente se utiliza como recubrimiento en otro tipo de materiales, o se busca
que crezca esta fase a través de ponerla a interactuar en un fluido fisiológico para que crezca esta fase y entonces pueda desarrollar tejido óseo nuevo. Sí. Justamente es lo que se busca. Y bueno, dentro de la parte de la fase orgánica, ahí entra toda la parte de un material polimérico. Todas las proteínas, el colágeno, por ejemplo, o sea, es el que constituye mayoritariamente a la fase orgánica del hueso. Todo lo que tiene que ver con las proteínas, el colágeno y bueno, toda la parte de las células que se encargan de la regeneración del tejido óseo, que son con las células con las que comúnmente nosotros trabajamos, para poder determinar si ese material va a tener la habilidad de estar en contacto con la célula que se encarga de regenerar el tejido óseo. Es todo un mundo. Sí, y justo lo que platicábamos ahorita, antes de empezar, que muchas veces bueno, tocamos el tema, pero es, bueno, hasta aquí, porque te vas a meter con temas más avanzados. Por ejemplo, a mí me tocaba eso, nada más, evaluar los parámetros de soldadura y después hacer pruebas de tensión y un poquito más del área mecánica. Pero sí se queda uno con esa espinita de decir, bueno, ¿y si funcionará? ¿O qué sigue? Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué más adelante, verdad? Pero todavía es un camino largo por recorrer en ese sentido. Sí, realmente, mira, la parte de quienes trabajamos en esta área de biomateriales es delicada. O sea, es delicada porque no es desarrollar un material solamente para que cumpla con su función, sino que la función que va a cumplir es justamente en un tejido o en una célula, en un organismo vivo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que cuidar. El trabajo de análisis que se tiene que hacer, el trabajo de pruebas que se tiene que hacer para que se pueda trabajar con ese material que en algún momento pueda llegar a ser probado dentro del organismo, pues es un camino muy largo. Es un camino muy largo y nos topamos con muchas situaciones complicadas ahorita de ética, hay muchos procesos que tenemos que hacer para poder trabajar simplemente con células, para poder trabajar con un organismo vivo. Hay muchos procesos que se tienen que hacer y que no todas las universidades, no en todas las universidades se puede hacer. Entonces, tienes que buscar, o sea, hay que buscar la manera de cómo probarlo, cómo poder hacerlo, cómo con determinadas técnicas que sí se tengan en la institución que se pueda hacer, porque no es fácil. Y son comúnmente métodos costosos para poder trabajar con ellos. Sí. Fíjate, ahorita que comentas también eso de la parte ética, porque a veces no sabemos hasta dónde, ¿verdad? Sí. Reconstruir a una persona completamente con partes metálicas, por así decirlo, sí. ¿No? Hasta dónde es ético, hasta dónde no. La otra vez vino un buen amigo que es sacerdote y platicamos, pero desde el punto de vista de la filosofía. Estas partes éticas también de decir hasta dónde podemos convertir al ser humano en ahora sí que no en un robot, pero ese cambio de miembros del cuerpo con partes robotizadas. Entonces, como quiera, es un tema que se puede atacar desde muchos lados, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Ahorita, justo viendo por ese lado también, y ahorita con todo el avance que ha habido en inteligencia artificial, en el área de los biomateriales, ¿se ha aplicado ahorita inteligencia artificial? Fíjate que justamente hay en la institución está un investigador que se encarga hace todo este trabajo. Él es matemático. El doctor Reséndiz, él se encarga justamente de simular determinados procesos, en este caso, en mi área, se encarga de simular cuáles son los parámetros óptimos para que nosotros podamos obtener la característica específica que estamos buscando en las nanopartículas que nosotros estamos sintetizando. Entonces, sí, él se encarga de esa parte de la simulación como tal, para entregarnos los mejores parámetros y decir, bueno, en lugar de tener un proceso experimental, un cuadro experimental de muchísimas variables y muchísimas experimentaciones, él nos dice específicamente, dando todos estos parámetros y estos datos,
él nos puede decir a partir de lo que él trabaja y de lo que él desarrolla, de la ciencia que él trabaja, decirnos cuáles son los parámetros específicos en donde vamos a obtener lo que nosotros queremos obtener. Y realmente sí, definitivamente nos ayuda de manera grande, porque reduce grandemente los tiempos de experimentación, el uso de infraestructura, de laboratorio, de técnicas de caracterización, y a partir de ellas, pues bueno, nos permite ahorrar muchísimas cosas, ¿no? O sea, reactivos, infraestructura, análisis, tiempo de los estudiantes, o sea, nos ayuda muchísimo trabajando desde esa parte, de esa manera. Sí, ahorita definitivamente la inteligencia artificial bien usada, ayuda mucho en muchas áreas ahorita en esta parte, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, una parte es estas técnicas nuevas de inteligencia artificial, pero en tu área, ahorita, ¿qué es lo más reciente que se está investigando? ¿Qué son ahorita las partes innovadoras que se están haciendo? Ya sea en tu área y si a lo mejor en otras partes del mundo también están trabajando en ello. Sí, pues mira, dentro de la parte de biomateriales específicamente, así como la ciencia de materiales está clasificada como tal, ya tiene así su nombre, ¿no? Ya no nada más es decir hablar de materiales, sino hablar de una ciencia de materiales que involucra todas las familias, es decir, materiales poliméricos, cerámicos, materiales compuestos. Ya es hablar también de ciencia de biomateriales. Porque es trabajar con todas estas familias de materiales, pero con diferentes funciones, según las características que tú quieras desarrollar en ellos. Entonces, por ejemplo, una de las partes que no es mi área, no es mi área de trabajo, pero una de las partes que a mí me gusta mucho, cuando la leo, cuando veo lo que se está desarrollando en otras, aquí y en México y en otras partes del mundo, toda la parte de trabajar, por ejemplo, con bacterias que se encarguen de generar nuevos materiales poliméricos. Eso está bien padre porque se encargan de producir a partir de un desecho, es decir, la bacteria tiene un desecho como tal, pero ese desecho es para ti una materia prima que te va a servir para desarrollar un nuevo material polimérico que tenga la habilidad de interactuar con un organismo vivo, con un tejido, y que no le cause una reacción adversa. Esa parte está padrísima, toda la parte de las nanoestructuras, de los nanorobots, por ejemplo, es decir, esos pequeños robots que se encarguen de distribuir un medicamento dentro del organismo a partir de redireccionarlo, de llevarlo dentro del organismo, llegue al lugar en donde se tiene que implantar para poder corregir lo que tenga que corregir en la zona, liberar su medicamento y entonces tener la habilidad de biodegradarse dentro del organismo. Se biodegrada dentro del organismo a partir de los diferentes procesos metabólicos que como un organismo vivo, que todo organismo vivo tenemos, se encarga de biodegradarlo y se desecha. Y entonces ya no hay necesidad de tener una intervención nueva, ¿no? Dentro para el paciente, que es justamente lo que se busca. Entre menos intervenciones tenga el paciente y más rápido logre obtener su salud, o recuperarla, pues mucho mejor va a ser, ¿no? Entonces, toda esta parte del desarrollo de biomateriales, híjole, podríamos llevarnos toda la tarde pensando en diferentes estructuras, en diferentes materiales, en diferentes composiciones químicas. Es toda una plática. Bueno, hablar, por ejemplo, específicamente de los materiales que nosotros desarrollamos en nuestra área, trabajar con el magnesio. En algún momento alguien me preguntaba y me decía, bueno, Perla, tus óxidos cerámicos los fabricas a partir de, o sea, es una ferrita, ¿no? Se le conoce como una ferrita de magnesio. ¿Por qué la haces de magnesio? ¿Por qué no la haces de calcio? ¿Por qué no la haces de la ferrita como tal, que es un óxido de hierro? ¿Por qué no la haces de estroncio? ¿Por qué no la haces de...? Y yo, bueno, para allá voy, pero de entrada me interesó trabajarla en magnesio porque resulta que el magnesio
es uno de los elementos que se encarga de al menos 300 reacciones metabólicas dentro del organismo. O sea, hace muchísimas cosas buenas dentro del organismo. Entonces, como está clasificado como un bioelemento, pues tenemos muchas oportunidades de que pueda trabajar adecuadamente con una célula, sin causarle una reacción adversa. Y bueno, pues por ahí ya son algunos de los trabajos que tenemos. Un trabajo doctoral de una de mis estudiantes en donde trabajó con célula y pudimos determinar justamente que la viabilidad celular pues es óptima, ¿no? Prácticamente tenemos una excelente compatibilidad porque la célula se comportó perfectamente en presencia del material, del biomaterial. Entonces, es por ahí, ¿no? Trabajar diferentes estructuras y decir qué función quieres tú darle y para dónde lo quieres aplicar. Sí. En función de eso tienes que conocer lo que tú quieres corregir o lo que buscas corregir o ayudar de alguna manera para que se pudiera corregir en el futuro, desarrollando estos nuevos materiales. Estamos hablando de que es meterse a un mundo completamente amplio, ¿no? Muy amplio, sí, muy, muy amplio. Si luego dejas de ver otros aspectos por revisar tanto el mismo aspecto porque tienes un objetivo hacia dónde quieres llegar, revisas tanto un aspecto que muchas veces te olvidas de otros y son importantes también. Entonces sí, es un mundo. Sí, trabajar en esto es un mundo, pero definitivamente yo siempre les digo a los muchachos, para mí es lo máximo. Trabajar en esto es lo máximo. Sí. Ahora fíjate, también una parte que me gustaría preguntarte es, en temas ya un poquito más académicos, ¿cómo es la respuesta de la gente, de los estudiantes en temas de ciencia? Por ejemplo, ahorita hace poquito vi que hicieron lo de la Feria de las Ciencias, que estuvieron ahí exponiendo sus trabajos los estudiantes. ¿Qué tanto acercamiento hay de la comunidad estudiantil a ver estos trabajos y acercarse? Pues mira, yo particularmente en mi caso, voy a cumplir ya 7 años en la institución como profesora investigadora. Entonces, yo te puedo hablar desde mi punto de vista de cómo empecé, obviamente como académica, pues sin estudiantes, ¿verdad? Porque los estudiantes pues no te conocen, no saben quién eres, no saben qué haces, nada. Hoy te puedo decir que mi equipo de investigación está conformado por 2 estudiantes de doctorado, una estudiante de maestría y 5 tesistas de licenciatura. 5 estudiantes de licenciatura. Entonces, con el paso de los años, mi equipo de investigación se ha ido consolidando poco a poco. Creo que los muchachos hoy en día hemos hecho ya 3, esta que pasó, Feria de la Ciencia, fue la 3ª edición. Me parece que fue la 3ª edición, si no me equivoco. Y bueno, la primera no nos fue tan bien. La segunda, pues bueno, ya tuvimos un poco más de acercamiento y esta última nos quedamos con un buen sabor de boca porque tuvimos un buen acercamiento, no nada más de muchachos del área de ingeniería en materiales, sino que invitamos a todas las ingenierías, porque les comento yo a los muchachos, platico mucho con ellos y les digo justamente el que ustedes tengan una ingeniería, no necesariamente ustedes tienen que ser ingenieros en materiales para querer hacer ciencia de materiales, no ciencia de biomateriales, que sí se puede, sino ciencia de materiales, no tienen que ser ingenieros en materiales. Y siempre les pongo como ejemplo uno de mis estudiantes de doctorado, que él es ingeniero mecatrónico. Nada que ver con la ciencia de materiales, ¿no? Hizo la maestría en ciencia de materiales y está desarrollando su doctorado en ciencia de biomateriales. Órale. Entonces le han preguntado, a él precisamente le preguntan y le dicen, ¿por qué quisiste trabajar en esta área? Dice, porque yo me di cuenta en el área de mecatrónica que todo lo que yo hago es trabajar con un material, pero yo no sé qué tipo de material es. O sea, yo sé la parte de
de los circuitos y la parte de los robots y la parte de cómo funcionan. Pero todo eso está construido a partir de un material. Y yo quería saber, pues, qué es un material, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza química? ¿Cuál es su naturaleza física? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cómo se comporta? Y entonces, los muchachos, creo que poco a poco van interiorizando ese concepto. Yo siempre les digo a los muchachos, ustedes como ingenieros en materiales, el campo de aplicación, el área de aplicación de su conocimiento, no se imaginan la amplitud que tiene. Porque ustedes pueden hacer lo que un ingeniero industrial hace y un ingeniero industrial no puede hacer lo que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque ustedes conocen la parte de la caracterización de un material, ustedes conocen el fundamento teórico y propiedades de cada uno de los materiales. Ustedes pueden saber cómo van a analizar, hablando de la industria privada, ustedes pueden saber cómo van a analizar el material o la materia prima que llega a su línea de producción y van a poder determinar el problema que están teniendo a partir de analizarlo, ¿no? De pensar cómo está constituido ese material y cuál es el problema que les está dando en el proceso. Sí. Y les pongo muchos ejemplos, ¿no? Porque específicamente yo tuve la oportunidad de trabajar en la industria privada en el área de inyección de plásticos. Se hacía en ese momento en esa planta que todavía existe en Monterrey. Se hace inyección y extrusión de diferentes materiales plásticos. Y justamente eso te deja, ¿no? O sea, el saber el fundamento teórico de lo que está pasando con el material que tú estás transformando o que se está transformando dentro de ese proceso es lo que te permite conocer y poder dar una idea de cuál es el problema que estás teniendo en esa pieza terminada. Sí. Y un ingeniero de cualquier otra categoría, pues no te puede decir propiedades de un material. No te puede decir, sube la temperatura, por dar un ejemplo, ¿no? Sube la temperatura, baja la temperatura, mueve el parámetro, hace esto. No te lo puede decir. Porque no conoce la naturaleza física y química del material que está procesando. Y un ingeniero en materiales, ¿sí? Sí. Entonces, hoy los muchachos tienen esa cercanía con algunos de los docentes en el posgrado en donde les explicamos o tratamos de hacer de su conocimiento cuáles son las áreas en las que tú puedes trabajar como ingeniero en materiales. Ya sea que te quieras ir a la industria, te vas a poder desarrollar de todas estas maneras en la industria, o si tienes interés por desarrollarte como haciendo un posgrado para posteriormente llegar a hacer ciencia, llegar a ser un investigador, pues entonces, ¿cuáles son las áreas en las que tú puedes trabajar? Y son muchísimas, muchísimas las áreas. Entonces, cada vez tenemos más acercamiento de los muchachos, hay más interés en las áreas, en lo que se está trabajando, qué estamos haciendo. Formamos parte ya un número robusto de investigadores en el posgrado de la institución. Y cada uno trabajamos cosas diferentes. Si bien es cierto, contribuimos todos a diferentes líneas de investigación, pero muchos coincidimos en algunas de las líneas, muchos colaboramos entre nosotros. Entonces, es esa parte, es ese trabajo colaborativo muy interesante y muy bonito, les digo yo a mis colegas, porque es la parte de decir, yo me dedico a esto y tengo experiencia en esto, y tú haces esto en lo que yo no tengo experiencia, yo desconozco tu área, pero vamos a aprender juntos. Entre tu área y la mía vamos a ver qué pueden salir, y justamente son algunas de las colaboraciones que tenemos con diferentes investigadores, y la verdad que es bien nutritivo. Sí. O sea, es muy interesante trabajar de esa manera. Sí. Fíjate, nada más complementando esa parte de porque a mí me pasó cuando era estudiante que yo salí de mecatrónica y me fui directo a diseño. Pero las personas que ya están ahí en la industria, pues a lo mejor por experiencia o porque siempre lo han hecho así, cuando empiezas a diseñar y te dicen, ponle un 10-20, ponle un 10-18, hablando de aceros, ponle un A36. ¿Por qué? Porque es más blando. Y ya, es todo. Entonces ya cuando, o sea, uno como estudiante o recién egresado,
pues te preguntas, ¿pero por qué? Porque es más blando. Claro. Y a mí fue que, digo, me nace la intención de estudiar la maestría y empiezas a ver, es más blando porque tiene una estructura ferrítica, claro. Es más blando por esto, tiene menos contenido de carbón. O sea, ya empiezas a ver un poquito más allá, pero porque entras al área de materiales, claro. Porque te empiezas a involucrar en el área de materiales. De otra manera, sí es nada más como ingeniero en otra área, es tomar lo que ya hizo el de materiales, sí. Y ponerlo a una aplicación. Entonces creo que, digo, porque a mí me pasó y tuve esa experiencia, me pasa que, o pienso que también es la inquietud del estudiante de acercarse ya sea con el investigador, sí. O a los medios para poder conocer el trabajo que están haciendo como investigadores, porque digo, pienso que también falta un poquito a lo mejor de difusión a veces en los eventos, pero también la parte del estudiante es importante de que no te quedes nada más con lo que te dice alguien más, ¿verdad? O sea, sí, definitivamente. Fíjate que yo a mi grupo de investigación que tengo la maravillosa fortuna en mis casi 7 años dentro de la institución de haber sido partícipe de estudiantes muy buenos. O sea, la verdad que yo siempre les reconozco y les agradezco, les digo de verdad, qué bueno que llegaron, o sea, qué bueno que llegaron, qué bueno que les gustó esta área y qué bueno que se acercaron conmigo, ¿no? De verdad, siempre he tenido la oportunidad de guiar a chavos comprometidos, o sea, muy comprometidos con el área, muy interesados, y la cereza del pastel para nosotros que hacemos esto es que llegue a ti un estudiante con una propuesta. Sí. Que llegue a ti y te diga, yo ya vi lo que usted hace, me gusta lo que usted hace, yo traigo esta idea, ¿se puede hacer? En ese momento dices, guau, sí. Con este garbanzo de a libra, ¿no? Sí. Porque es maravilloso, porque entras en una dinámica de trabajo con ellos en la que el conocimiento o el desconocimiento que ellos pueden tener del área es una oportunidad para ti, para desarrollar un nuevo proyecto. Sí. Entonces es el caso de la mayoría de mis estudiantes. Ellos llegan y yo creo que es un poco porque les platico mi historia, ¿no? De cómo hice yo el doctorado, cómo llegué yo y dije, pues yo traigo esta idea, ¿se puede o no se puede hacer, no? Claro, me propusieron algunos otros proyectos y yo dije, bueno, pero si se puede hacer, ¿lo podemos hacer? Sí, claro, se puede hacer, ¿no? Entonces creo que ellos traen mucho esa parte de decir, esto que se está haciendo está padre, pero yo quiero hacer esto. ¿Se puede hacer esto? Claro. O sea, hace unos días se acerca uno de mis estudiantes y me dice, doctora, ya terminé toda la parte que teníamos propuesta, está haciendo su tesis de licenciatura. Ya terminé toda la parte que teníamos propuestas, pero estuve pensando qué más puedo hacer, porque está próximo a terminar su residencia, junto con su residencia está haciendo su tesis. Entonces, estamos matando 2 pájaros de un tiro, ¿no? Y me dice, ya terminé, entonces estuve pensando esto, ¿cómo ve? O sea, y entonces eso es maravilloso, o sea, eso es tan nutritivo, o sea, para ti como investigador, porque cuando ves eso en un estudiante te das cuenta que el muchacho entendió de lo que se trata esto. O sea, el muchacho entendió que tu idea hay que consolidarla en algo. Y entonces le digo, el laboratorio es tuyo. Sí. Completamente tuyo. ¿Qué te hace falta? No, doctora, tengo todo. Tengo los reactivos, tengo esto, el laboratorio es tuyo. A la hora que tú quieras venir, a la hora que tú quieras estar. Y entonces de pronto ellos no se dan cuenta que paso, ¿verdad? Y no me gusta andar detrás de ellos en el laboratorio. Pero pronto me doy mis vueltas, ¿no? Y entonces para mí es lo máximo, ¿no? Pasar por el laboratorio y verlos que están concentrados en lo que están haciendo, a su paso, a su ritmo. Y ahora sí que ellos solos, o sea, inventándose sus cosas, que ya veremos los resultados, si nos van a salir o no nos van a salir. Pero yo creo que, como fue algo que hicieron conmigo, me dejaron, y yo creo que para que puedas hacer esto, tiene que ser algo libre. Tienes que poder experimentar solo. Tienes que poder mezclar, tienes que poder jugar. Yo les digo también, o sea, también hay que jugar en el laboratorio, claro.
con sus debidas precauciones, ¿no? Pero también tenemos que hacer eso para que lo que estás haciendo te guste. Que no sea un trabajo de decir, es que me tiene que salir, o sea, el resultado tiene que salir de esta manera, no me sale. Cuando los veo angustiados, doctora, no me salió, llegan a la oficina así angustiadísimos, es que no me dio el resultado, es que no tengo el resultado. Y le digo, pero ¿hiciste el análisis? Sí, ya lo tengo, ese es tu resultado. Ahora que hay que explicar por qué nos dio ese resultado. Pero ese es un resultado. Sí. No te tiene que salir lo que tú esperabas que saliera, porque no siempre es así. Lo interesante es encontrar la explicación. Sí. Y entonces hay que ir sobre eso. Entonces yo creo que van los muchachos, ahí van de una manera u otra, yo creo que se empiezan a interesar un poquito más en el trabajo que se está haciendo, en el trabajo que muchos de los investigadores en la institución estamos haciendo, y se suman a los diferentes grupos de investigación. Sí. Pues digo, qué bueno que, porque coinciden de los dos investigadores, bueno, tres, ya van tres que han estado antes, coinciden un poco en que ha incrementado el interés de los estudiantes por ir por el lado de la investigación. Y creo que gran parte es que los investigadores pues tienen ahora sí que esa pasión por compartirle al estudiante el trabajo, ¿no? Digo, es algo de los dos lados, tanto el interés del estudiante y también ver esas figuras que nos motivan a involucrarnos en la investigación, ¿no? Y ahorita justamente me gustaría terminar con una pregunta. En ese momento en el que te visualizaste como quiero tener la vida de los investigadores, ahorita que ya la tienes, ¿cómo es? Fíjate que yo creo que es justo así como la vi. O sea, en aquel momento yo veía, te digo, a este investigador en SICA, casado con sus hijos, chiquitos, que tenía la oportunidad de estar con ellos, que tenía la oportunidad de estar con su esposa, que tenía oportunidad de muchas cosas, ¿no? Y ya que tuve la oportunidad, como te comentaba, de trabajar en la industria privada, en donde es una locura. O sea, el tiempo, tú sabes que no hay hora de salida, no hay hora de entrada, no hay muchas cosas, no puedes disponer de muchas cosas. Para mí, aunque también tenemos muchos momentos de mucho trabajo, mucho trabajo, yo me acostumbré como hice mi doctorado, hice la maestría, hice mi doctorado con mis hijas chiquitas ya casada. Entonces, yo me acostumbré a trabajar siempre después de que ya la casa estaba a silencio. Ya después de que ya había terminado todas, ahora sí que las funciones del hogar, ¿no? Como luego decimos, ya después de que ellas estaban dormidas, todo, era cuando yo empezaba a trabajar. Entonces, esa rutina de trabajo se quedó así, establecida. Y hoy, pues para mí es bien gratificante, ¿no? Que hay días que sí son de mucho trabajo, sobre todo cuando vienen la parte de la publicación de resultados, de la escritura de un artículo científico, pues no es fácil. No es fácil sentarte a analizar resultados, sentarte a analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que vas a divulgar, qué es lo que vas a publicar. No se vuelve sencillo, pero sí creo que es como me imaginé que iba a ser. O sea, tengo la oportunidad de vivir muchas cosas con mi familia, con mis hijas, con mi esposo, y tengo tiempo, dejando de lado la parte, estas fechas precisamente, que ya se vuelven las fechas de final de semestre, en donde tenemos muchísimo trabajo, pero bueno, en el resto hay oportunidad de hacer determinadas cosas que definitivamente no las tuve mientras estuve trabajando en la industria. Entonces sí, definitivamente es como me lo imaginé, definitivamente. Fíjate, esas son a veces las cosas que no conocemos de los investigadores. Conocemos a lo mejor su trabajo porque vimos un artículo y, mira, tal investigador se dedica a esto. Pero esa parte gratificante de decir, bueno, tuve una visualización y trabajé por ella y ahorita al final de cuentas se logró y se sigue logrando, ¿no? Con el paso del tiempo. Son cosas que motivan y contrarrestan un poco lo que las redes sociales a veces nos muestran. Digo, ahorita muchas veces desconocemos esa parte porque la parte del investigador es publicar y leemos el artículo, pero solamente a veces hasta ahí.
Sí, definitivamente yo creo que independientemente de lo que hagas, todo cuesta y todo suma. Entonces, como bien dices, ahorita aprovechando la frase que comentaste, me visualicé de una manera y hoy estoy en donde, en aquella imagen, ¿no? Que tuve y dije, yo quiero ser así. Sí. Entonces, definitivamente es un camino difícil, o sea, es un camino complicado, pero creo que si eres persistente y si eres una persona organizada y si eres una persona que reconoces en ti determinadas habilidades y aptitudes y las desarrollas, puedes lograr lo que tú quieras y te propongas. Entonces, sea que hagas investigación, sea que emprendas, sea que trabajes en la industria, lo que tú decidas hacer, siempre y cuando tengas un objetivo, una meta de vida, vas a poder lograrlo. Entonces, todo cuesta. O sea, y cuesta horas decía mi doctora, mi mentora del doctorado, decía, bueno, cuando venían los avances, decía, ahora sí, son horas de sueño que después tendrán, ahorita no. O sea, son horas pestañas y muchas horas sueño, ¿no? Porque es complicado, o sea, hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que ser muy persistente, hay que dedicarle muchas horas de estudio y no es fácil. No es fácil y no es fácil tampoco cuando ya tienes familia, cuando ya tienes determinados compromisos de vida que te involucran mucho tiempo, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que dependen de ti. Sí. Pero se puede. Sí se puede. Sí. Ahora sí que ese es el mensaje, ¿no? Sí se puede. Sí, la verdad que sí. Sí, o sea, hay que tener un objetivo. Y en ese objetivo tú tienes que plantearte cuáles son los medios para llegar a ese objetivo. Sí. Y comúnmente tus objetivos van de la mano con tus motores. O sea, los que te ayudan a llegar hasta ese objetivo. Entonces, cuando tienes eso, lo tienes todo para lograrlo. Sí, definitivamente. Así es. Por último, me gustaría preguntarte, porque no sé si también es algo de los investigadores, pero casi no manejan redes sociales, como que para difundir su trabajo. Y no sé, a lo mejor no es parte total de su trabajo, pero a veces, a lo mejor habrá un estudiante que tenga una inquietud y ahorita pues la juventud se dirige más por redes sociales, ¿no? Entonces, si no es por redes sociales, ¿dónde te pudieran encontrar? Ya sea a lo mejor algún investigador que quiera hacer alguna colaboración o algún estudiante que esté interesado en estudiar contigo. Sí, fíjate, qué bueno que lo comentas. Definitivamente hay una brecha generacional bien importante, ¿verdad? Entre la gente pues nosotros definitivamente crecimos con otras formas, ¿no? Mi hija me dice, mami, ¿por qué usas Facebook? Órale. O sea, ¿por qué usas Facebook? O sea, ella tiene 18 años, dice que Facebook es para la gente vieja. Entonces, y yo digo, qué curioso, ¿no? O sea, para ellos va cambiando, o sea, va cambiando los medios. Entonces, yo sí utilizo la plataforma, como bien dices, no la utilizo para lo académico. Lo utilizo de forma personal, nada más. En algún momento sí hago algunas publicaciones de la institución para difundir precisamente, por ejemplo, la feria de las ciencias, la feria del posgrado, pero nada más, no para difundir mi trabajo, lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? No sé, esa pregunta no te la podría contestar, pero sí, pues mi correo electrónico. Estoy en la institución, en el TEC Saltillo, en el posgrado. En mi oficina comúnmente la van a encontrar, bueno, si llegan a posgrado y preguntan por mí, ahí les dirán en dónde está mi oficina, cuál es mi cubículo. Puedo dejarte mi correo electrónico institucional también, para que a través del correo institucional, pues quien guste contactarse conmigo pueda hacerlo sin ningún problema. Y bueno, pues te digo, las redes sociales son más bien personales, ¿no? Sí. No son pero sí es algo que definitivamente tenemos que ir evolucionando. O sea, tenemos que ir aprendiendo nosotros de los jóvenes, de lo que actualmente
hoy se maneja en el mundo de las redes sociales, tenemos que aprenderlo, definitivamente. Fíjate que yo también entro en esa parte porque yo me he fijado que las personas que siguen ahora sí que los videos en Facebook, no son jóvenes, no son tan jóvenes. Pero por ejemplo en TikTok, que yo no le termino de encontrar al TikTok, son más jóvenes. Sí. Y en Instagram, que también no termino de hallarle. Siempre me dicen que las historias y que subir historias. Sí. Pero yo digo, pues a qué horas, o sea, yo, el contenido que hago es un video largo. ¿Y cómo le hago para sacar una historia de ahí? ¿O cómo? Y aparte no tengo esa habilidad de ponerme frente a cámara y a sacar una historia, porque ese es un cambio generacional completamente distinto. Entonces sí, definitivamente las redes, aunque ya empezamos a incursionar en este mundo, sí es diferente. Yo estoy acostumbrado al Facebook y al YouTube. Las otras redes de plano exactamente. Son fíjate que yo tengo, porque tengo una chica de 18 años, que tienes que entrar, ¿no? O sea, como mamá tienes que entrar a esa parte, sobre todo para revisar con qué está en contacto, ¿no? O sea, qué está pasando, qué ve, etcétera. Sí tengo TikTok, pero realmente lo utilizamos por insistencia de ella, mami, es que te tengo que compartir tal video, ¿no? Pero no, también como bien dices tú, yo no lo termino de encontrar. O sea, no sé, le digo a ella, oye, es que tal cosa no lo puedo ver. O sea, dime cómo. Ay, mami, ¿cómo no vas a poder? O sea, para ellos es algo con lo que nacieron. O sea, es muy fácil para ellos hacer determinadas cosas que para nosotros se vuelve muy complicado. O sea, simplemente hacer una publicación en TikTok, dices, no sé cómo. Sí. No sé cómo, o sea, no. En Instagram de igual manera, o sea, yo también manejo esa red social. También, o sea, para mí es más el Facebook porque no estoy tan familiarizada con eso, pero sí, definitivamente es algo que vamos a tener que empezar a hacer. Sí. Pues muy bien, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más, José, definitivamente agradecerte esta plática, que la verdad estuvo muy, muy agradable. Muchas gracias por invitarme. Ojalá que a los muchachos pueda interesarles, que sean de la institución o que sean de cualquier otro lugar, que tengan el interés de trabajar con diferentes materiales, que tengan la habilidad de interactuar con un medio biológico, que les interese esta parte. Pues ahí estamos en la institución, haciendo lo que nos gusta, tratando de que los muchachos, les digo yo, tengan más dudas con las que llegaron, porque siempre que tienes más dudas de las que inicialmente te pudieron resolver, siempre buscas la manera de resolverlas, ¿no? Y eso te hace empaparte de información que antes de que lo buscaras, pues no la tenías, ¿no? Entonces, yo siempre les digo eso, espero haberles dejado más dudas de las con las que llegaron. Entonces, ojalá que así sea. Sí, definitivamente cuando ya no tenemos dudas, algo está pasando. Exacto. ¿Perdiste el interés? Sí. Si ya no tienes dudas, es porque perdiste el interés. Sí. Entonces, ojalá que se acerquen por ahí a la institución. Habemos, como te comento, ya hay un cuerpo de investigadores robustos, allá importante, en donde cada uno tenemos diferentes áreas de investigación, líneas de investigación. Algunos empatamos en nuestros trabajos y hemos hecho unas colaboraciones padrísimas con los estudiantes, con publicaciones, entre esta forma de colaborar y de trabajo. Entonces yo los invito a eso, a que puedan acercarse a la institución, a que si tienen la oportunidad y buscan seguir avanzando en su preparación académica, pues busquen la manera de hacer un posgrado, de hacer una maestría, de hacer una especialidad y, ¿por qué no?, continuar con ella, hacer un doctorado para que les acerque a esta parte de hacer ciencia, de hacer investigación. Sí. Muy bien, pues gracias por estar aquí. Muchas gracias, José, por tu invitación y enhorabuena. Ojalá que te vaya muy bien en todo esto que estás haciendo nuevo y qué bueno que nos invitaste. Muchas gracias, José. Sí. Y a todos ustedes que nos acompañaron hasta el final del video, no olviden suscribirse al canal, compartir, darle like y pues nos vemos en el siguiente video.